Capítulo 11. El peso de la luz. La tormenta se rompió justo antes del amanecer. No hubo una transición suave. El viento simplemente dejó de aullar con un último silbido agónico contra las tejas, y la lluvia torrencial se redujo a un goteo esporádico. El silencio que siguió fue vasto, casi ensordecedor en su pureza, roto únicamente por el sonido del agua escurriéndose por los canales del tejado hacia el jardín inundado. En el interior de la casa, la temperatura había descendido drásticamente. La pequeña estufa de gas se había apagado horas atrás, agotando su combustible, y el aire estaba impregnado de un frío limpio y penetrante. Sasuke no se había movido. Su espalda seguía apoyada contra la pared de madera cercana a la entrada. Sus piernas cruzadas no habían cambiado de posición. Durante toda la noche, su conciencia se había mantenido suspendida en ese estado de alerta absoluta, sosteniendo el sello de aislamiento que mantenía la casa borrada de la faz de Konoha. Cuando el primer rayo de sol, pálido y vacilante, logró atravesar las nubes rotas y filtrarse por la ventana, Sasuke abrió su ojo oscuro. La luz grisácea iluminó el futón en la esquina opuesta. Hanabi dormía. Su respiración era rítmica y profunda. La manta oscura subía y bajaba con una cadencia perfecta. El agotamiento extremo la había sumido en un coma reparador. Sasuke deshizo el sello. Separó la palma de la mano de la madera del suelo. La liberación de la energía fue instantánea. El mundo exterior regresó como una marea invisible. El zumbido de las firmas de chakra en los distritos lejanos, el murmullo de la aldea despertando tras el desastre. La casa volvía a existir en el mapa. Se puso de pie. Sus articulaciones no emitieron sonido alguno. Caminó hacia la entrada. Tomó su capa oscura de la percha, un movimiento fluido que cubrió su torso en un segundo. El leve susurro de la tela pesada fue suficiente. Sobre el futón, Hanabi se movió. Sus ojos blancos se abrieron de golpe, desorientados por una fracción de segundo antes de que la memoria de la noche anterior cayera sobre ella con todo su peso. Se incorporó, sosteniendo la manta contra su pecho. La enorme camiseta negra que le había prestado se deslizó por su hombro. La tormenta pasó, dijo Sasuke. Estaba de espaldas a ella, con la mano sobre el pomo metálico de la puerta principal. Me voy. Hanabi parpadeó, el sueño abandonando su sistema por completo. Sasuke, quédate aquí. Cierra por dentro. No abras hasta que yo vuelva. No esperó una confirmación. Giró el pomo, abrió la puerta y salió, cerrando tras de sí con un golpe seco. El trayecto hacia la Torre Hokage fue un estudio de devastación controlada. Las calles de Konoha estaban sembradas de ramas rotas, escombros menores y charcos del tamaño de estanques. Los equipos de mantenimiento ya estaban desplegados, evaluando los daños en los techos y drenando los canales desbordados. Sasuke no utilizó los callejones esta vez. Caminó por el centro de la avenida principal. Su figura, envuelta en la capa oscura, avanzaba con una determinación tan palpable que los civiles y ninjas que limpiaban los escombros se apartaban instintivamente de su camino antes de siquiera reconocer su rostro. Llegó a la torre. Los pasillos interiores eran un hervidero de actividad logística. Secretarios corrían con carpetas de daños. Junin comandantes daban órdenes a voces. Sasuke ignoró a la recepcionista, ignoró a los guardias de seguridad del segundo piso y subió por las escaleras hacia la oficina principal sin detener su marcha. Al llegar a la puerta de roble macizo, no llamó. Giró el pomo y entró. La oficina de Naruto era un caos aún mayor que de costumbre. Había mapas extendidos por todo el suelo. Shikamaru Nara estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo un comunicador portátil, dictando órdenes para el sector agrícola. Detrás del escritorio, Naruto Uzumaki estaba sepultado bajo pilas de reportes de daños, con el ceño fruncido y una taza de café intacta a su derecha. Ambos hombres levantaron la vista al escuchar el golpe de la puerta. Shikamaru suspiró, bajando el comunicador. Si vienes a reportar daños en tu casa, te pido que tomes un número. Tenemos medio distrito comercial bajo el agua. No vengo por la lluvia, dijo Sasuke. Avanzó hasta el centro de la habitación. Su voz, fría y cortante, redujo la temperatura del despacho al instante. La gravedad en su postura era tan densa que Naruto dejó caer el bolígrafo que sostenía. El Hokage se enderezó en su silla, su instinto detectando el cambio de atmósfera. El cansancio burocrático desapareció de sus ojos azules, reemplazado por la aguda atención del ninja más poderoso de la aldea. ¿Qué ocurre?, preguntó Naruto, su tono bajando una octava. El consejo de ancianos del clan Hyuga, comenzó Sasuke, sin rodeos, sin introducciones diplomáticas.
Han redactado un contrato de matrimonio forzado para Hanabi con la rama principal del clan Taketori. Exigen su sello bajo amenaza de desheredarla y revocar su estatus. El silencio que cayó sobre la oficina fue absoluto. Shikamaru cerró los ojos por un segundo, masajeándose el puente de la nariz. Maldita sea. Los Taketori llevan meses presionando en el sector este. Sabía que Yasugi intentaría una maniobra de consolidación, pero no pensé que llegaría a ese extremo. Pero la reacción de Naruto fue de otra naturaleza. El Hokage no analizó la política. Analizó el nombre. Hanabi, la hermana pequeña de Hinata. La tía que se tiraba al suelo del jardín para jugar al escondite con Imawari. La kunoichi que le daba consejos de taijutsu a Boruto y le revolvía el pelo con cariño. Su familia. La presión del chakra en la habitación aumentó de forma exponencial. No era una liberación agresiva, sino un peso abrumador, la advertencia silenciosa de un volcán a punto de entrar en erupción. Naruto se puso de pie lentamente. Apoyó ambas manos sobre el escritorio de madera. Sus nudillos se pusieron blancos. ¿Un matrimonio forzado? La voz de Naruto era un susurro peligroso, desprovisto de su habitual calidez. ¿Están intentando vender a mi cuñada como si fuera un pedazo de tierra fértil? Ella se negó, continuó Sasuke, manteniendo su informe clínico, observando la reacción de su amigo. Huyó del complejo ayer por la tarde, en medio de la tormenta. Está en mi casa. Naruto levantó la vista, sus ojos clavándose en los de Sasuke. El entendimiento mutuo cruzó entre ellos en una fracción de segundo. Sasuke le estaba entregando la mecha. Naruto solo tenía que encenderla. El Hokage giró la cabeza hacia su consejero. Shikamaru. Naruto, escucha un momento. Shikamaru levantó una mano, intentando inyectar racionalidad. El Tratado de Autonomía de Clanes del segundo Hokage establece que la familia principal, me importa un carajo el tratado del segundo. El grito de Naruto hizo temblar los cristales de las ventanas. El aura dorada del zorro pareció parpadear amenazadoramente en los bordes de su visión por un microsegundo. Es mi familia. Nadie obliga a mi familia a hacer nada en esta aldea mientras yo esté sentado en esta silla. Shikamaru no retrocedió, pero ajustó su estrategia al instante. Conocía a Naruto lo suficiente como para saber que cuando la familia estaba en juego, la burocracia dejaba de existir. De acuerdo. De acuerdo, Shikamaru asintió, su mente maestra procesando variables a la velocidad de la luz. No podemos usar la fuerza bruta o tendremos un cisma interno con los clanes conservadores. Necesitamos un bloqueo legal que anule la capacidad del Consejo Hyuga para disponer de ella. Hazlo. Ahora, ordenó Naruto, su voz vibrando con furia contenida. Shikamaru caminó hacia un archivo lateral, sacando un pergamino en blanco y un pincel. Hay una enmienda que redactamos hace 2 años, tras el incidente en la aldea de la neblina. La ley de retención estratégica. Permite al Hokage vetar cualquier transferencia de líneas de sangre puras si considera que compromete la seguridad directa del liderazgo de la aldea. Shikamaru comenzó a escribir con trazos rápidos y precisos. Como Hokage, tienes vínculos directos con la rama principal Hyuga a través de Hinata y tus hijos. El clan Taketori tiene divisiones mercenarias en sus registros históricos. Puedo argumentar que un enlace no autorizado entre Hanabi y los Taketori representa un riesgo de seguridad de nivel S para la sucesión del clan Hyuga y, por extensión, para la familia del Hokage. Naruto no apartó la vista del escritorio. ¿Eso anula el contrato? Lo hace polvo, confirmó Shikamaru sin dejar de escribir. Requiere tu firma y tu sello ejecutivo. Lo clasificaré como un mandato directo de seguridad nacional. El Consejo Hyuga no podrá apelar sin llevar el asunto frente al señor feudal, y ninguno de esos ancianos cobardes se atreverá a escalar un conflicto de seguridad nacional contra el séptimo Hokage. Shikamaru terminó de redactar el documento. Lo espolvoreó con arena secante y lo extendió frente a Naruto. Firma aquí. Naruto tomó el bolígrafo. Firmó con un trazo grueso, casi rasgando el papel. Luego, sacó el sello oficial del Hokage del cajón, lo impregnó en tinta roja y lo estampó contra el pergamino con una fuerza que hizo eco en la sala. Listo, dijo Naruto, pasándole el pergamino a su consejero. Su respiración se había estabilizado, pero la ira fría seguía en sus ojos. Llévalo tú mismo, Shikamaru. Entrégalo en mano a Ieyasu. Dile que cualquier otra discusión sobre el futuro de Hanabi pasará primero por mi escritorio. Shikamaru enrolló el pergamino, asintiendo. Me pondré la armadura diplomática. El consejero caminó hacia la puerta. Al pasar junto a Sasuke, se detuvo una fracción de segundo, mirándolo de reojo.
Esconderla en el distrito 4 y venir directamente aquí. Fue un movimiento de jaque mate impecable, Sasuke. Sasuke no respondió. Cuando la puerta se cerró tras Shikamaru, Naruto exhaló un largo suspiro, dejándose caer en su silla. Se frotó la cara con ambas manos, la tensión abandonando sus músculos lentamente. Gracias, Sasuke, murmuró Naruto desde detrás de sus manos. Si no hubieras estado allí, si no le hubieras dado refugio, esos bastardos la habrían doblegado. HN. Naruto bajó las manos, mirándolo con esa sonrisa cansada pero genuina que reservaba solo para él. ¿Cómo está ella? Agotada, respondió Sasuke. Dile que venga a cenar a casa cuando se recupere. Hinata se pondrá furiosa si se entera de esto por los canales oficiales y no por ella. Sasuke asintió. La misión estaba cumplida. La variable amenazante había sido neutralizada. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Sasuke, lo llamó Naruto antes de que cruzara el umbral. Sasuke se detuvo, sin girarse. No pensé que la dejarías entrar en tu casa, dijo Naruto. No había burla en su tono, solo una observación profunda y perspicaz. Se suponía que ese lugar era tu fortaleza solitaria. Sasuke miró la madera de la puerta frente a él. Incluso las fortalezas tienen puertas. Salió de la oficina, perdiéndose en los pasillos de la torre. El viaje de regreso fue más rápido. El sol de la mañana ya estaba secando los charcos superficiales. Llegó a la casa. La calle estaba vacía. Introdujo la llave en la cerradura, giró el pestillo y entró. La casa estaba exactamente como la había dejado. Silenciosa, fría. Caminó hacia la sala principal. Hanabi estaba despierta. Se había levantado del futón. Había doblado la manta con una pulcritud militar y la había colocado en una esquina. Llevaba de nuevo su propia ropa, el uniforme táctico que se había secado parcialmente durante la noche, aunque aún lucía arrugado y rígido. Su cabello estaba recogido en una trenza apretada. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, de espaldas a la entrada. La tensión en sus hombros era evidente. Estaba esperando la sentencia. Sasuke se detuvo en el centro del tatami. Está hecho. Hanabi se giró lentamente. Sus ojos buscaron los de él. Shikamaru está en camino a tu complejo con una orden ejecutiva firmada por Naruto, continuó Sasuke, su voz monótona desglosando los hechos. La catalogó como una intervención de seguridad nacional. El contrato Taketori es nulo y sin valor. El consejo no puede forzarte a firmar nada. El asunto ha sido enterrado vivo. Hanabi se quedó inmóvil. Sus labios se separaron ligeramente. El aire abandonó sus pulmones en un suspiro que pareció vaciarla por completo. La guillotina invisible que había estado colgando sobre su cuello durante las últimas 24 horas se había desvanecido. Cerró los ojos, apoyando la frente contra el cristal frío de la ventana por un segundo. Era libre. El peso milenario del clan había chocado contra el poder del Hokage y había perdido. Y todo porque el hombre que estaba de pie en su sala había decidido que su libertad valía el esfuerzo de intervenir. Se apartó de la ventana y lo miró. No sé cómo, comenzó ella, su voz fallando, la emoción amenazando con desbordarla de nuevo. No sé cómo agradecerte esto. No sé qué decirte. No digas nada, la cortó Sasuke. Era una cuestión de eficiencia. El problema fue detectado y eliminado. Fin del protocolo. Hanabi esbozó una sonrisa temblorosa ante su flagrante intento de disfrazar un acto de cuidado extremo como un simple procedimiento táctico. El problema externo estaba resuelto. Pero con la desaparición de la amenaza del clan, una nueva y densa realidad ocupó su lugar en el aire de la sala. Ella ya no era una fugitiva. No necesitaba esconderse. Técnicamente, ahora era libre de salir por esa puerta, caminar de regreso a su complejo y enfrentarse a su padre con el respaldo del Hokage. Pero no se movió. Sasuke tampoco se movió. Permaneció en el centro de la habitación, su capa oscura cayendo recta hacia el suelo. El silencio entre ellos cambió de textura. Ya no era la urgencia de la supervivencia. Era el peso de las secuelas. Era la comprensión repentina de que el acto de la noche anterior, el haber cerrado las puertas al mundo exterior juntos, había cruzado una línea que no se podía desdibujar. Hanabi miró a su alrededor. Observó la casa austera, la mesa baja, la estufa de la cocina. Todo este lugar se había convertido en su santuario, mucho antes de la tormenta. Supongo que debería irme, dijo ella, su voz baja, casi reacia. Sasuke sostuvo su mirada. La lógica dictaba que asintiera, que le abriera la puerta y regresara a su soledad milimétricamente controlada. El problema estaba resuelto.
Su función había concluido. Pero por primera vez, la lógica le pareció insoportablemente estúpida. No. La palabra fue un sonido corto, rotundo. Cayó sobre el tatami con el peso de una piedra. Hanabi parpadeó, sorprendida por la negativa directa. Sasuke se desabrochó la capa y la lanzó sobre la silla cercana. Caminó hacia la cocina. Tu padre estará lidiando con Shikamaru. El consejo estará histérico. Tu complejo es un campo de minas diplomático en este momento, argumentó él, abriendo el estante superior y sacando el tarro de cerámica oscura. Volver ahora es un error táctico. Debes dejarlos asimilar la derrota. Tomó la tetera. Encendió la estufa. Se giró hacia ella, apoyándose contra la encimera. Su único ojo la enfocó con una intensidad que nada tenía que ver con la táctica ninja. Además, no has desayunado. Hanabi lo observó, atónita. La justificación táctica era una fachada tan obvia y transparente que resultaba casi entrañable, viniendo de él. Él, que cortaba vínculos con la facilidad con la que cortaba gargantas, le estaba ofreciendo una excusa perfecta para quedarse. Una sensación cálida y firme comenzó a expandirse en su pecho, reemplazando el hielo del terror nocturno. Caminó hacia la mesa baja y se arrodilló en su cojín habitual. La simetría del espacio volvió a restaurarse. Tienes razón, concedió ella, apoyando las manos sobre sus rodillas, adoptando una postura de fingida formalidad. Sería un grave error táctico interrumpir a Shikamaru cuando está trabajando. Me quedaré. Hasta que el terreno sea seguro. Sasuke asintió. Se giró hacia el agua que comenzaba a hervir. La mañana avanzó. Afuera, el sol terminó de despejar las nubes grises, bañando el jardín con una luz dorada y brillante, haciendo destellar las gotas de agua acumuladas en las hojas. Dentro, la dinámica había cambiado. La urgencia había desaparecido, dejando paso a una intimidad silenciosa y terrenal. Sasuke no solo preparó té. Preparó comida. Con movimientos precisos y económicos, sacó pescado seco, arroz y un par de huevos. Hanabi lo observó en silencio, fascinada por la eficiencia de sus movimientos. No había torpeza en la forma en que su única mano rompía los huevos, sazonaba el pescado o movía la sartén. Cuando la comida estuvo lista, la sirvió en los dos cuencos. Los llevó a la mesa. Comieron en silencio. Era un silencio denso, compartido, cargado de un significado que no necesitaba ser verbalizado. Cuando terminaron, ella se ofreció a lavar los platos. Él no discutió. Sasuke se sentó en el engawa, dejando la puerta de cristal abierta para que entrara el aire fresco de la mañana. Hanabi trabajaba en la cocina, el sonido del agua y la cerámica mezclándose con el canto de los pájaros que regresaban tras la tormenta. Fue en ese momento de quietud perfecta cuando el aleteo rápido y seco de unas alas rompió el ambiente. Un halcón mensajero de la oficina del Hokage descendió en picado, aterrizando en la barandilla de madera del porche, justo al lado de Sasuke. El ave soltó un pequeño cilindro metálico que rodó por el suelo, y volvió a emprender el vuelo inmediatamente. Sasuke recogió el cilindro. Estaba sellado con la cera de la inteligencia de Nara. Lo rompió. Extrajo el pequeño trozo de papel. Hanabi, habiendo terminado en el fregadero, se acercó al porche, secándose las manos en un paño. ¿Qué es?, preguntó. Sasuke leyó las dos líneas de texto escritas con la caligrafía meticulosa de Shikamaru. Un resoplido que casi fue una risa escapó de su nariz. Le tendió el papel a ella. Hanabi lo tomó. Sus ojos recorrieron el texto. Para el registro de la oficina del Hokage y difusión oficial, la Genin Hanabi Hyuga no se encontraba en su complejo durante la tormenta del 9º día debido a que estaba ejecutando una inspección de perímetro confidencial de nivel A, ordenada de forma verbal e inmediata por el 7º Hokage. El asunto Taketori ha sido cerrado. Yashi Hyuga solicita que su hija se presente en el complejo antes del anochecer para discutir su próximo entrenamiento. Hanabi bajó el papel. Una sonrisa brillante y asombrada se extendió por su rostro. Ese maldito genio perezoso, murmuró ella, riendo abiertamente. No solo me salvó del matrimonio, acaba de fabricar una coartada perfecta para justificar mi huida frente a todo el consejo. Técnicamente, estaba cumpliendo órdenes directas del Hokage. Nadie puede cuestionar mi ausencia ahora. Dobló el papel con cuidado, la inmensidad del alivio finalmente arraigándose en su interior. Miró a Sasuke, que observaba el jardín, su perfil iluminado por la luz del mediodía. Me han dado hasta el anochecer, dijo ella, su voz suave. Sasuke giró el rostro hacia ella.
El viento movió su flequillo, dejando a la vista por un segundo la inmensidad púrpura del Rinnegan, y la profundidad infinita de su ojo derecho. ¿Tienes el resto del día libre, entonces? Sí. El sol brillaba. El suelo estaba limpio. El té reposaba en la despensa. Hanabi caminó hacia el borde del porche y se sentó a su lado, la madera fría contrastando con el calor del sol en su rostro. Sus hombros casi se rozaban. No había necesidad de huir. No había necesidad de hablar. Por primera vez en mucho tiempo, ambos tenían exactamente lo que necesitaban, y lo tenían en el lugar más improbable del mundo. La historia del Vengador errante había terminado en el barro de un jardín en ruinas. Y la historia del hombre que se quedó, apenas comenzaba.